Amigos, bienvenidos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión los quiero invitar a ver cómo realizamos un custom a esta Chevy C10 de Hot Wheels. La hicimos estilo dragster. Espero les guste. Como se puede ver, a la carrocería le agregamos algunos detalles. Y en este caso los interiores los desechamos porque no cabía todo el mecanismo. Le agregué pequeños detalles de pintura, como sus cuartos traseros. Y la parte frontal se la pegamos con pegamento de contacto. Prácticamente le hicimos todo el trabajo en el chasis. Como se puede observar, le colocamos su motor SG90, sus poderosas llantas de Cement Wheel estilo dragster. Y como ya se la saben amigos, no podía faltar su clásico switch magnético. Y en este caso le colocamos un switch de paso también. Lleva su batería de 3.7 volts. Estas baterías son de dron. Y a este también le agregamos un puerto de carga, porque se requiere cargar la batería. Y para cargar la batería utilizamos este pequeño regulador. Estos los venden por Mercado Libre y son muy económicos. La verdad no sé si sea lo correcto, pero a mí me funcionan muy bien. Este solamente se le coloca aquí y se le conecta un cable de cargador de celular. Ya tengo en el canal tutorial de cómo modificar los motores SG90. Los invito a verlos. Y en este caso sí fue necesario agregarle un switch de paso. Y aquí lo vamos a probar. Esta debe de ser su función. Solamente con arrimarle un poco un imán de neodimio de muy buena potencia debe de funcionar. No es necesario que el imán se pegue al switch, con que sea un poco retirado, sí puede funcionar. Y más adelante van a ver por qué me gusta hacerlo así. En este caso, esta Chevy de Hot Wheels tiene un encendido muy especial. Esta sería la tapa de la caja y le realizamos también un pequeño alerón. Esta se sostiene con imanes de neodimio. Le quitamos la defensa trasera a los interiores. Y le vamos a agregar un pequeño motor. Este motor también es Hot Wheels, pero no me acuerdo de qué modelo es. Ahí lo tenía por ahí ya de refacción. Solamente le agregamos algunos detalles. Y en este caso vamos a usar un par de tornillos y un perno. Le fabriqué este pequeño soporte para que no se levante al arrancar. La verdad no sé cómo se llama. Déjenme en un comentario cómo se llamaría esta parte. Y lleva esta pequeña llantita que por supuesto debe de rodar. Y no le podía faltar su paracaídas o intento de paracaídas. Y amigos, la parte que más me gusta, el armado final. Y como saben amigos, y a los que son nuevos también les comento, que aquí en Mecanicustom nos gusta hacer que nuestros Hot Wheels Custom hagan una acción o alguna función. Y como siempre les comento amigos, antes de avanzar hay que probar que todo funcione muy bien. Ya una vez que vimos que todo funciona correctamente, le quitamos corriente al sistema para poder armar con seguridad. Ponemos en posición el chasis para colocarle la carrocería. Y en este caso podemos aprovechar muy bien los postes de los remaches para centrar todas las piezas. Y posteriormente hay que colocarle los tornillos. Algo muy importante es ver que no pegue ningún cable ni nada en la carrocería. Antes de colocarle sus tornillos vamos a poner la defensa trasera. En este caso no es necesario pegarla, el mismo tornillo la va a mantener en su posición. Estos tornillos que voy a colocar son los mismos que trae el motor que usamos, el SG90. Ese motor se puede conseguir en Mercado Libre y son algo económicos. Ya una vez que apretamos los tornillos, requerimos de hacer la última prueba para ver que todo quedó correctamente. Continuamos amigos, vamos a colocarle la tapa. Si podemos observar, lleva una pequeña ranura y un par de imanes de neodimio. Y esta va a ser su posición. Los imanes de neodimio nos van a ayudar a sujetar la pieza para que no se nos mueva. Sí es muy importante que te ajuste esta parte para que no se nos vaya a mover. Porque amigos, viene la cereza del pastel.
el encendido. Y lo vamos a encender con este motor. Este motor lleva un imán de neodimio en el centro y va a ir en esta posición. Para eso hicimos esa ranura. Como se puede ver, al motor le coloqué algo parecido a una flecha cardan. Y esta nos va a hacer la función como si fuera una bisagra. Y para eso se requiere de un eje. En este caso es un eje de los mismos carritos Hot Wheels. Es necesario lubricar un poco la punta del eje para poderlo introducir libremente y no vaya a tener atorones y haga la función como debe de ser. Y así debe de funcionar. Lo siguiente, amigos, es armar el wheelie bar. Vamos a colocarle su paracaídas. Este lo hice con plastilina epóxica. Le realicé una perforación y lo colocamos en esta parte. Le soldé una pequeña punta y ahí solamente entra presión. Todo este accesorio del wheelie bar, incluyendo la llantita, están hechas 100% de bisutería. Y aprovechando al máximo todas las partes que tienen nuestros Hot Wheels, se los vamos a introducir por los escapes, así como se muestra. Solamente entran a presión. Recuerden, amigos, que siempre me gusta que se puedan desarmar lo más posible. Y listo, amigos, quedó terminada nuestra drag C10. Y que ruede y funcione como debe de ser. Y funciona muy bien. Y vamos con su primera prueba de potencia. Amigos, a escala 1.64, ¿cuántos caballos de potencia sería? Y uno de los requisitos para que sea un buen Mechanic Custom es que debe de resistir. Porque yo sí juego con mis carritos. Y así sería a velocidad normal. Amigos, no gano, pero cómo me divierto. Amigos, ¿qué tal les ha parecido este Hot Wheel Custom de una Chevy C10 estilo dragster? ¿Qué más le podríamos poner, amigos? ¿Qué le cambiamos? ¿Qué le ponemos? No olviden dejarme sus comentarios. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo su apoyo.